Este video tratará sobre la organización histológica de la cavidad oral. Será presentado por Juan Manuel Montero, Juan Manuel Piedradita y José David Giraldo. Para comenzar, la boca es la primera porción del tracto digestivo. La podemos dividir en dos regiones. Estas regiones son el vestíbulo oral y la cavidad oral. El vestíbulo oral comprende los labios, las mejillas y las caras anteriores de los dientes y las encías, mientras que la cavidad oral, la cual es un espacio irregular comprendido desde las caras posteriores de los dientes y encías hasta la orofaringe. A excepción de los dientes, la cavidad oral está revestida por un epitelio plano estratificado mucoso, el cual puede tornarse queratinizado o parakeratinizado en zonas como las encías, las cuales están constantemente expuestas a esfuerzos mecánicos y rozamiento. También posee una lámina propia de tejido conectivo laxo. Como funciones de la cavidad oral tenemos la masticación, la articulación del habla con los labios y la lengua y la digestión parcial de ciertos alimentos con enzimas en la saliva. Como generalidad, para mencionar el epitelio plano estratificado mucoso, y aquí también se ve el plano estratificado queratinizado, que puede ser de la mucosa oral o que puede ser de las zonas de transición de los labios. En esta primera imagen podemos apreciar el epitelio plano estratificado mucoso. La imagen pertenece a una placa de lengua. Y en esta imagen podemos ver el epitelio plano estratificado queratinizado, donde también se aprecia un folículo piloso, aquí presente, una glándula sebácea, aquí presente, y una glándula sudorípara propias de la piel. Las demás características histológicas de esta placa son las mismas que las de la piel delgada. Los labios. Los labios histológicamente hablando están cubiertos por un epitelio que va cambiando en función de la zona donde se encuentra. Podemos clasificarlo en tres zonas. La zona cutánea, que cuenta con las mismas características histológicas de la piel delgada, la cual es un epitelio plano estratificado queratinizado con sus respectivas glándulas sudoríparas y uniones pilosebáceas. Después de esta zona se encuentra la zona intermedia, de transición cutáneo-mucosa o borde bermellón. Esta zona se caracteriza por tener unas prolongaciones de tejido conectivo subyacente, es decir, papilas dérmicas, las cuales poseen una gran altura. Aquí podemos apreciar las tres diferentes zonas: la zona cutánea, que se encuentra aquí, el borde bermellón o zona intermedia, que es la transición cutáneo-mucosa, y la zona mucosa, que ya se continúa con la mucosa masticatoria normal. La encía posee un epitelio plano estratificado mucoso altamente vascularizado, lo cual le permite tener su característico color rosado. Se aprecia un corte panorámico de una imagen de labio, donde se encuentran señaladas las tres zonas del mismo: en amarillo la zona cutánea, en rojo la zona de transición y en azul la zona mucosa. Para continuar, podemos apreciar la zona cutánea. Es evidente por la queratinización del epitelio y por la presencia de cabellos y las respectivas glándulas, en color amarillo en la anterior imagen. En rojo tenemos el borde bermellón o zona intermedia. Está caracterizada por sus altas papilas dérmicas, las cuales podemos apreciar en este corte histológico, y por la pérdida parcial de la queratinización, que se va volviendo un epitelio menos queratinizado. En azul podemos apreciar el epitelio plano mucoso propio de la cavidad oral, que se va a continuar revistiendo las mejillas o bucas en la parte interior de la cavidad oral. Los dientes. El ser humano posee normalmente 32 dientes en su etapa adulta. Como generalidad, vamos a describir que son 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares, incluyendo las muelas del juicio o cordales. Pasando con paladar. Paladar duro es una estructura fija, la cual consta primero que todo de una mucosa. La mucosa masticatoria consta de un epitelio plano estratificado queratinizado, lo cual lo podemos ver en la imagen superior derecha. La lámina propia de la mucosa es significativamente densa. En la línea media del paladar se encuentra el rafe palatino, el cual carece de submucosa. Sin embargo, el resto de la submucosa está fija a la mucosa y la une con el periósteo para unir la mucosa con el hueso. También es importante mencionar que el paladar duro no consta de una capa muscular. En la siguiente imagen se puede evidenciar las glándulas de secreción mucosas de la submucosa del paladar duro. Paladar blando. Principalmente el paladar blando está formado por músculo estriado-esquelético, el cual es la trama de sostén. En cuanto a la mucosa, esta consta de un epitelio plano estratificado mucoso. Esta sería la gran diferencia con el paladar duro. La submucosa, por otro lado, contiene glándulas mucosas en su porción bucal y numerosas
mucoserosas mixtas en su porción faríngea. En la siguiente diapositiva se puede evidenciar cómo el epitelio plano estratificado mucoso del paladar blando sufre una transformación cuando pasa a la superficie faríngea a epitelio respiratorio, el cual es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. También es importante mencionar que la lámina propia del paladar blando es tejido conectivo denso y regular. A continuación, la lengua, la cual es un órgano muscular ubicado en el piso de la cavidad oral. Participa en la ubicación del alimento en la masticación y en la articulación de los sonidos. Es el órgano donde reside el sentido del gusto. La lengua se divide en dos caras, con dos funciones distintas. Una cara ventral con una mucosa masticatoria normal, que encontramos de este lado, y una cara dorsal con una mucosa especializada para la percepción de los sabores. Las papilas linguales son pequeñas prominencias ubicadas en la lengua formadas por un núcleo de tejido conectivo recubiertas por un epitelio plano estratificado mucoso y las podemos clasificar según su forma en filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas, las cuales serán mostradas posteriormente. Aquí podemos evidenciar brevemente una vista panorámica de las papilas filiformes. En su organización histológica, en la primera imagen tomada de una placa de lengua podemos apreciar varias papilas, filiformes y foliadas, el epitelio plano estratificado mucoso que la recubre. Y a la derecha podemos apreciar el tejido muscular estriado esquelético de la lengua, el cual le confiere fuerza para poder realizar sus funciones de habla y deglución. También podemos evidenciar el epitelio plano estratificado mucoso alrededor de toda la lengua, posee músculo estriado esquelético, que ya lo mostramos anteriormente, posee una mucosa especializada donde se alojan los corpúsculos gustativos, los cuales serán mostrados en la siguiente diapositiva, y posee diferentes tipos de papilas linguales. Hacia la faringe se evidencia el tejido linfoide o anillo de Waldeyer. Aquí podemos evidenciar en la imagen de la izquierda el corpúsculo gustativo, que es la unidad funcional que permite la entrada de diferentes partículas que hacen posible diferenciar entre los sabores de los alimentos. Y a la derecha tenemos un corte que muestra de nuevo la gran cantidad de tejido muscular estriado esquelético que posee la lengua. Siguiente, mostraremos imágenes de las papilas. Las papilas filiformes son las más abundantes y pequeñas, con función mecánica y extremos puntiagudos y de más o menos entre 2 y 3 milímetros de longitud. Lo podemos apreciar tomados de una placa, aquí a la izquierda, señaladas. Las papilas foliadas están ubicadas en la parte posterior de la lengua, sobre los bordes laterales del surco terminal de la lengua. En sus lados se aprecian una gran cantidad de corpúsculos gustativos, como podemos ver aquí, acercándose. Las papilas fungiformes, que están aquí a nuestra derecha, están en menor cantidad. Su forma se asemeja a la de un hongo, de ahí su nombre. Su núcleo de tejido conectivo es muy vascularizado y por eso pueden evidenciarse más rojizas o rosadas. Y luego están las papilas caliciformes o valladas, que son las de mayor tamaño y las de menor cantidad. Forman surcos muy profundos que se relacionan con la desembocadura de las glándulas de von Ebner o salivales menores. Su epitelio no está queratinizado y sobre sus bordes se posee una gran cantidad de corpúsculos gustativos, como se pueden evidenciar aquí y aquí. La saliva es una secreción mixta producida por numerosas glándulas salivales. Las glándulas salivales pequeñas o accesorias están localizadas en la mucosa o en la submucosa de las diferentes partes de la cavidad oral y reciben su denominación según su ubicación. Dentro de las glándulas salivales menores se incluyen las glándulas linguales, labiales, bucales, molares y palatinas. La unidad funcional de las glándulas se compone del adenómero o acino y el sistema de conductos excretores. Los acinos están compuestos por células secretoras y pueden ser de tres tipos. Los acinos serosos contienen células serosas secretoras de proteínas, enzimas, sales y glicoconjugados. El citoplasma de las células es basófilo y su núcleo es redondo y está en la porción basal. Los acinos mucosos contienen células mucosas secretoras de mucina, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glicoproteínas. Presentan un aspecto claro y su núcleo suele estar aplanado en la porción basal de las células. Por último, los acinos mixtos contienen tanto células serosas como células mucosas. En glándulas con predominio mucoso, las células serosas están desplazadas hacia un extremo del adenómero, formando las semilunas de von Ebner, las cuales se consideran un artefacto de fijación de la célula. Un ejemplo de glándulas salivales menores son las glándulas linguales de von Ebner. Estas son glándulas serosas situadas en el dorso y bordes laterales de la lengua, debajo de las papilas caliciformes. Sus conductos excretores desembocan en el fondo del surco que rodea las papilas caliciformes y se les atribuye un papel importante en relación a la percepción gustativa. Otro ejemplo de glándulas salivales menores son las glándulas linguales de Weber, las cuales son de secreción mucosa y drenan en la amígdala lingual.
Las células miopiteliales son células contráctiles de núcleo aplanado que poseen largas prolongaciones citoplasmáticas y están presentes en todas las glándulas salivales de la boca. Se localizan tanto en la porción secretora como excretora de la glándula. Las primeras rodean las porciones secretoras, mientras que las células del sistema de conducto son alargadas en el sentido del conducto. Su función es contribuir a impulsar los productos de secreción hacia los conductos excretores. Pasando al sistema de conductos excretores, los acinos vierten al exterior su producto mediante un sistema de conductos. Desde los acinos hasta su abertura en la cavidad bucal se reconocen tres tipos de conductos. El primero es el conducto intercalar, el cual es la primera porción y son tubos intralobulillares muy pequeños con epitelio simple cúbico bajo. Son más prominentes y fáciles de distinguir en glándulas de secreción serosa. Además de conducir la secreción, las células de los conductos intercalares secretan iones de bicarbonato y absorben iones de cloro del producto de los acinos. Los conductos intercalares se comunican con los conductos estriados, los cuales poseen estriaciones y también son intralobulillares con epitelio simple cúbico que se vuelve cilíndrico gradualmente. Sus células poseen pliegues basales con muchas mitocondrias, de ahí el aspecto estriado del conducto. La porción de conductos estriados se especializa en la secreción y reabsorción de electrolitos. Reabsorben sodio desde la secreción primaria y secretan potasio y bicarbonato. Finalmente, los conductos excretores interlobulillares son los conductos de mayor tamaño con epitelio simple cúbico, el cual se torna pseudoestratificado cilíndrico y en su porción más terminal, que desemboca en la cavidad oral, se observa como estratificado plano. Existen tres glándulas principales, las cuales son todos órganos pares y son la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. La glándula parótida es la glándula salival principal de mayor tamaño, es subcutánea y está situada debajo y adelante del oído externo. Es una glándula tubuloacinar compuesta de secreción predominantemente serosa. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo, desde la cual salen tabiques hacia el interior, dividiendo la glándula en lobulillos. Desde los acinos serosos salen los conductos intercalares largos y estrechos. Estos desembocan en los conductos estriados, que en la parótida se identifican con mayor facilidad. Por último, el conducto excretor principal o parotidio desemboca en el vestíbulo de la boca frente al segundo molar superior. La glándula submandibular. Como su nombre lo indica, se encuentra debajo del suelo de la boca, próximas al maxilar inferior. Se puede clasificar morfológicamente como una glándula tubuloacinar compuesta de secreción mixta, con predominio seroso, donde la porción secretora está fuera de la cavidad oral, pero vierte a ella su producto de secreción, el cual es mucina y tialina. Este producto se vierte por medio de largos conductos, que permiten que la cavidad oral se mantenga húmeda. Las porciones secretoras, casi en su totalidad, están compuestas por células acinares mucosas y una pequeña cantidad de células serosas. Los acinos mixtos aparecen como células mucosas rodeadas parcialmente por semilunas de células serosas, las cuales se denominan semilunas de von Ebner. Estas estructuras, como mencionadas anteriormente, son artefactos de fijación. Se pueden evidenciar en la foto de la derecha. Como en la parótida, esta glándula tiene una cápsula de tejido conectivo denso y regular muy bien formada. De esta cápsula parten tabiques que dividen el parénquima en lobulillos, y esto asegura una excelente irrigación e inervación. En la siguiente imagen se puede visualizar la división de lobulillos. Dentro del lobulillo, el tejido conectivo es laxo y provista de fibras reticulares que acompañan vasos y terminaciones nerviosas. El tejido estromático contiene plasmocitos, mastocitos, macrófagos, leucocitos y adipocitos. El conducto de Wharton es el conducto excretor principal, el cual se abre a nivel del frenillo de la lengua en la carúncula sublingual. Tiene numerosos conductos intercalares y estriados, pero son poco diferenciados. Se puede evidenciar el conducto excretor principal, pasando a la glándula sublingual. Esta se encuentra ubicada en la profundidad del tejido conectivo de la cavidad bucal. Predomina células de secreción mucosa, las cuales liberan grandes cantidades de mucina viscosa. Es importante mencionar
que las células mucosas son más redondeadas y almacenan sus productos en vesículas denominadas gránulas de mucinógeno. También es importante mencionar que esta glándula es la única ubicada adentro de la cavidad oral. Las otras, la parótida y la submaxilar, están ubicadas afuera de la cavidad oral. Al igual que la glándula submandibular, esta se puede clasificar morfológicamente como una glándula tubuloacinar compuesta. En la siguiente imagen se pueden evidenciar los acinos mucosos. Esta glándula también está redondeada por una cápsula que se invagina para dividir el parénquima en lóbulos y lobulillos. Sin embargo, la cápsula de tejido conectivo está poco desarrollada en comparación con las otras glándulas. Se puede evidenciar aquí la división en lobulillos, en lóbulos. Los conductos principales de la sublingual son los conductos de Rivinus. Estos se abren para liberar su contenido en el pliegue sublingual. Y el conducto mayor, o Bartolini, de la glándula sublingual desemboca en la carúncula sublingual. Como se puede evidenciar en la siguiente imagen está el conducto de Bartolini, muy grande y una característica importante que muestra este conducto es sus numerosas células caliciformes y los conductos intercalares y estriados muy poco desarrollados o muy cortos. Adicionalmente, también se puede diferenciar otras glándulas salivales mayores por la ausencia de adipocitos en su parénquima. Como mostré anteriormente, aquí están los conductos intercalares y estriados muy poco desarrollados. Aquí están las fuentes, muchas gracias por su atención.